Ahora, con la llegada de la inteligencia artificial, empezaron a pasar un par de cosas que me han llamado poderosamente la atención. Una de ellas es los covers con IA. ¿A qué me refiero con esto? A esto. Tenemos Papatui de Stromae, versión coro gospel afro. Y acá la brecha legal empieza a ser así y se abre de una manera que no hay regulación alguna para esto por el momento. ¿Y por qué hablo de brecha legal? Porque estos covers están ganando una cantidad de dinero que ustedes no se pueden imaginar. Porque se viralizan en TikTok y tiene 220.000 visualizaciones, lo cual equivale a una cantidad de dinero respetable. Y no tienen ni de casualidad, el apoyo o el permiso de Stromae para hacer esto, ni de nadie. Bueno. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit que YouTube te lo detecte no quiere decir que esté regulado. Detectar y regular son dos cosas distintas. Travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce. Suena increíble, obvio, está hecho con IA. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Es muy llamativo lo que está avanzando la inteligencia artificial realmente con respecto al tema de voces y demás. Las inflexiones, esto ya es un tema para otro momento, pero las inflexiones de la voz en canciones hechas con inteligencia artificial es una cosa que a mí me fascina y me aterra en partes iguales. O sea, me fascina y me aterra en partes iguales. Vamos a continuar un poquito más adelante, mientras en donde se desarrolla la canción. Papa, où t'es? Où t'es? Où t'es? Où papa, où t'es? Ahora, esto abre toda una nueva categoría, ¿sí? Que son los covers con IA. Porque vos decís, bueno, un cover hecho por alguien, vos sabés quién es ese alguien, ¿me entendés? Estos canales suelen ser canales anónimos, donde no hay una cara a quien reclamarle, ¿sí? No hay una persona a quien reclamarle específicamente, en donde vos subís el cover y sí, muy probablemente acá como dice Noé, te lo detecta YouTube, pero vos podés impugnar, reclamar y muy probablemente te dan la monetización del cover, ¿sí? Y si está lo suficientemente modificado en cuanto a género musical la canción que estás haciendo, ni siquiera te lo van a reclamar. Bueno, abre como toda una nueva perspectiva en cuanto a lo que es música y sus posibles infracciones legales, sí. Pero esto no es todo. Para cerrar les voy a mostrar algo que a mí que sí que me parece, porque esto por ejemplo, bueno, es un cover, la voz no es la de Stromae, es una voz hecha con IA, no pasa nada, no pasa nada hasta ahí nomás. Para mí lo peligroso es que se están haciendo, desde hace un par de años ya, pero ahora está como mucho mejor desarrollado, se están haciendo covers de canciones o canciones originales hechas con inteligencia artificial cantadas por artistas que ustedes conocen. Kazu, Karol G, el de qué personajes, quien se les cante, o sea, quien se les venga a la mente, bueno, quien absolutamente sea. Y la gente que no está muy metida, que no es crónicamente adicta al internet, empieza a creer que esas canciones son de sus artistas, por lo cual las consumen como si fueran de sus artistas, y claro, después no las encuentran por ningún otro lado, y no les hace ruido, porque uno no está pensando en eso. La gente que no se dedica a esto no está pensando en eso todo el día. Eh, y entonces pasan estas confusiones, como por ejemplo cuando se hizo la canción esta inventada,
en donde hicieron una colaboración entre Daddy Yankee, Justin Bieber y Bad Bunny, que Bad Bunny se recontra remil calentó y dijo, si consumen esa mierda, no les gusta mi música en realidad. Bueno, y yo encontré ahora, y eso fue primitivo, yo encontré ahora una versión cumbia de un tema de Selena cantado por Kazu y Karol G, que no es ni Kazu ni Karol G, es Kazu Ia y Karol G Ia, pero es que suena, pero pues, se las voy a poner. Ellos Kazu con Karol G. Encima utilizan, porque es una canción originalmente de Selena esta, que se llama ¿Qué creías? Utilizan sí, con video y todo. Sí, es una locura. Utilizan sonidos que van a gustar mucho a los fans de la persona, del artista, en este caso Kazu, que está muy relacionada con México, el sonido suena mucho a regional mexicano, y Karol G, y lo que tiene es que en el título, porque vos me vas a decir, bueno, si lees un poquito, en algún lado, así a simple vista, sin entrar al canal, vas a creer que esto es una cosa chaponía. Pero uno tiene que poner, porque ya existe la posibilidad de poner en algún lado que estás haciendo tu contenido con IA. Acá, el poner que estás haciendo tu contenido con IA brilla por su ausencia, absolutamente. Esperen que quiero achicar esto para que lo puedan ver bien. Brilla por su ausencia absolutamente. Acá dice Kazu, Karol G, ¿qué creías? Versión cumbia en vivo. Y te metes a la descripción y vos lees esto. Lees, eso tiene 5 millones de visualizaciones, chicos, Y vos tenés Kazu, Karol G, que creías versión cumbia en vivo. Kazu, Cristian Nodal, Kazu México. Bueno, estas son todas las cosas para el SEO. Y abajo dice, producido por by Keper Keper, que es el canal de YouTube. Y abajo dice, bueno, Kazu, Romeo Santos, Karol G, papá. ¿En algún lado ustedes ven, aparte del producido por Keper Keper, que podés saltártelo tranquilamente, que esto diga que es inteligencia artificial? Bueno, recién llegando acá dice contenido alterado o sintético, el sonido o las imágenes se han hecho de forma significativa o se han generado digitalmente. Lo cual, ¿quién llega hasta este punto de la descripción? Nadie. Bueno, vamos a ver, vamos a escuchar la canción y juzguen por ustedes mismos si esto no podría confundirse perfectamente por una colaboración real. Liberé todo complejo, porque al fin te tengo lejos. Ya no. Cabe aclarar que para llegar a este punto y ponerles este cover específico, busqué si tanto Kazu como Karol G habían hecho este cover por separado en alguna ocasión y no. No es que usó las voces y las pegó y bueno, no. O sea, esto está pura y duramente generado con IA. En letras de despecho, tu dolor no está en mi pecho, tu recuerdo y lo despejo. Y si a mí me pones esto sin ningún contexto, me creo que es Kazu cantando, ¿eh? Tendría que pegarle una escuchada profunda para darme cuenta que no lo es. ¿Qué creías tú que te iba a perdonar? Del daño que me hiciste yo me iba a olvidar. Y por aquí no insistas, no busques regresar. Yo te quiero, sí, pero lejos de mí. Bueno, al menos lo hay en la boca para que parezca que está cantando. Nos falta nada para eso. Nos falta nada. Este año ya se hacen cosas así. De hecho, ya se están saliendo cosas así. Es una locura. Yo vuelvo a decir, no voy a demonizar a la IA nunca. Porque la IA es una herramienta. Lo que hay que cuestionar es el uso de la IA. Y la persona que hace este canal muy probablemente va a venir y me va a decir, bueno, lo hago para entretener a la gente, bla, bla, bla. Pero muy probablemente este canal cobra por lo que está haciendo. Sí. Cobra por lo que está haciendo. Entonces,
es un tanto cuestionable y es cuestionable que no haya regulación de ningún tipo para estas cosas. ¿Qué creías tú que te iba a perdonar? Del daño que me hiciste yo me iba a olvidar. Suena Y Casu tal por cual. ti no insistas, no Regina, gracias por los 46 meses de suscripción. busques regresar. Yo te quiero, sí, pero lejos de mí. Felipe, gracias por los 10 bits. Que no estoy acá desde Carol. aquel día, desde que sabía que tú me mentías. Te mirabas y juraba mientras otra acariciabas. Tú decías que me amabas, pero lo que no dirías. En verdad no sé a quién quieres engañar. Y estoy lejos y es obvio que tú estás mal. Lo que antes me dolía hoy me da igual. Y Casu se suena exactamente igual a Casu. eso de vernos empieza a dejar atrás. Olvidar y dejarlo así. Capaz, Karol G, que no sé por dónde está, voy a adelantar un poco. Súbete al tren del Suena hype que ha un poco empezado. distinta, pero Casu suena exactamente igual. Cuánto quería ser la buena y falla en el intento. Igual. Recuerda que la vida te da sorpresa. Lo que cielo escupe siempre se te regresa. Aunque tú fingas que no te interesa, sé que mi ausencia por dentro a ti te pesa. Mejor olvidar y dejarlo así. Y quiero leer un poco los comentarios, a ver si los comentarios... Porque hay algunos comentarios que conocen el canal y saben que es IA, ¿sí? Me encantó, felicidades Karol G y Kazu. Y lo volvieron a hacer. Es un éxito de bella canción. Yo no sé si sabe esta persona que es IA o no. Después hay gente que pone, se imaginan a estas dos mujeres poder ser realidad ese dúo, bla, bla, bla. Buenísimo. Después Alicia pone, hay mujeres, son extraordinarias. Las felicito. Bien por ellas, excelente. Soy mexicana y me encantan. Después tenés, me encanta este dúo, espero verlo hecho realidad. Magnífica cumbia, magnífica canción, magnífico concierto. Pero no existió nunca, Víctor, esto. Acá directamente le hablan a Karol G, que esto pasa mucho igualmente. Pasa mucho en mi canal también, que no tiene sentido. En Facebook, TikTok, en todas las plataformas te apoyamos, mujer. Te apoyamos tu música, gracias a cada una de las personas por apoyarla. Si vemos a cada mujer en esta posición, apoyamos para que salgan de ese bache bravo y un hurra para cada mujer. Bueno, está bien. Preciosa canción, besitos para las dos. Bueno, lo están recibiendo Karol G Ia y Kazu Ia. Admirable mujer, Dios bendiga a tu hija. Está bien. No sé qué decirles, chicos. O sea, siento que... Y ya voy cerrando este tema de hoy, pero siento que en el mundo actual, y me está pasando a mí, y les está pasando a ustedes también, tienen que mirar 2 veces los videos que ven en Instagram o los que ven en TikTok para saber si es real o no. ¿Sí? Todos estos videos, no solamente estos de los artistas, yo porque hablo de artistas, pero todos estos videos de tigre salva a lobo de una manada de osos enfurecidos, y hay gente que pone como, ¡ay, qué hermosa la naturaleza en acción! Eso no existe. Mabel, no. Pero tampoco puedo culpar a la Mabel que esté viendo esto, ¿me entendés? Porque claro, está tan bien hecho que vos decís como, a ver, o los videos de cámaras de seguridad, estos videos de cámara de seguridad que parece que un oso se está por comer a un bebé y a último momento lo salva la madre con una chancleta y vos decís como, ¡ah! No lo puedo creer, esto pasó en Massachusetts y no pasó en ningún lado, pasó en el programa que generó el video y ya. Todo esto de la internet muerta, de que se habla y demás, está afectando a la música. Y todo lo que tiene que ver con esas expresiones, ya sea la música, el arte y demás, es peligroso que llegue a ese punto. Porque en ningún momento sucedió este dúo, ni ninguno de los dúos o colaboraciones que se hacen con IA, y cada vez es más real, y no hay regulación de ningún tipo. No sé, realmente. Me gustaría que. En realidad me gusta. Este es uno de los videos barra directos que uso para reflexionar. Más que nada. Entonces me gustaría una reflexión profunda de parte de todos. Los que están viendo en directo y los que van a ver esto en diferido.
sobre esta situación. Porque sí que me preocupa un poco que todo se esté convirtiendo en algo que no existe. Sí, y a todo me refiero, vivimos mucha parte de nuestro día conectados al internet, muchísima parte de nuestro día conectados a internet, y cada vez es todo de mentira, más de mentira. Entonces, empezás a generar una sensación, se empieza a generar en uno, en mí particularmente, una sensación de despersonalización que es difícil de afrontar, realmente. Y creo que este año va a ser peor que nunca eso. O sea, peor que nunca.